¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas, espero que estéis muy bien. Vamos con el menú, fresquito por supuesto. La IA se construyó sobre el conocimiento colectivo de la humanidad. Libros, ciencia, arte, conversaciones. Eso convierte a los docentes y a las docentes en parte de la materia prima, no en espectadores. Hablamos de Juan Vicente García Manjón, que nos recuerda que el problema no es la IA, sino el enfoque del mínimo esfuerzo. Le damos una vueltecita al artículo de David Roca, que afirma que el error al evaluar con inteligencia artificial está en el flujo de trabajo, no en el prompt. Usar la IA sin criterio produce la ilusión del aprendizaje. Usarla bien exige diseño, flujo limpio y criterio docente. El coste ambiental es real y la regulación urgente. Escucharemos un nuevo episodio de La IA en Familia con Raúl Jiménez, que cierra su temporada analizando los resultados de su experiencia práctica con niños y niñas de 9 años. El profe productivo nos trae otro episodio de Profesor enterado, mitad profe, mitad cuñado, y se tira al foso de los leones hablando del efecto Flynn inverso, la ley de Goodhart, el context rot o deterioro del contexto, los luditas y netload y motivación estudiantil. Todo en uno, oiga. Jesús Rivas de redacta.me nos dará otra de sus sabias píldoras educativas de buen uso de la IA. Y terminaremos con los acertijos peliculeros. ¿Te vienes? Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Bernie Sanders ha publicado una tesis que conviene leer despacito. La IA, dice, no salió de la imaginación de Sam Altman ni de Elon Musk. Se construyó sobre libros, canciones, artículos, código, investigación científica y conversaciones sobre el conocimiento acumulado de la humanidad. Si eso es así, la riqueza que genera no puede quedarse en manos de 4 o 5 personas en Silicon Valley y propone un fondo soberano de riqueza financiado con acciones de las grandes empresas del sector. La IA se construyó en gran medida, si no en toda, con lo que produce, por tanto, la educación, con lo que escriben los profesores y las profesoras, los científicos y las científicas, los periodistas y las periodistas, los artistas y las artistas, con lo que aprenden y luego crean generaciones de personas que pasaron por una escuela. Eso sitúa a los docentes y las docentes en un lugar que no suelen ocupar en todo este debate. No son los últimos, son o deberían ser como mínimo los primeros. Y las primeras. Sin embargo, el debate en educación sigue girando en torno a si prohibir o permitir, como si la pregunta relevante fuera de acceso y no de uso. Así que vamos a hablar de educación en IA. Juan Vicente García Manjón, en su newsletter IA para Educación, recupera los 3 enfoques de aprendizaje que describió Biggs: el superficial, que busca cumplir el mínimo; el profundo, que busca entender; el de logro, que busca el resultado. La IA, dice García Manjón, puede servir a los 3. El problema es que el enfoque superficial, el del mínimo esfuerzo, es el más fácil de activar y el más difícil de detectar. Por ejemplo, un alumno puede entregar un trabajo generado con IA sin haber pensado absolutamente nada, y el sistema no se va a enterar. Eso no es un problema de la IA, es un problema de cómo está diseñada la tarea. David Roca, por su parte, publica una guía práctica sobre corrección de exámenes con IA en la que afirma que el error más común de los docentes y las docentes que usan IA para corregir no está en el prompt, sino en el flujo del trabajo del que tanto hemos hablado en los últimos meses. Cuando se corrigen muchos exámenes en el mismo chat, el contexto acumulado contamina las correcciones posteriores. De nuevo hablamos del efecto de no saber lo que uno está haciendo. La solución, sencilla: instrucciones estables, una conversación limpia para cada alumno y el criterio docente, por supuesto, como última capa, que es al final de lo que va todo esto. Esto podemos relacionarlo con el caso
KiloRank de Amazon. La empresa creó un ranking interno para medir la adopción de IA entre sus empleados contando tokens consumidos. Amazon acabó pidiendo a su gente que no usara la IA simplemente por usarla. El consumo de tokens nunca fue una buena métrica, era como mucho una forma de medir ruido. Sería el equivalente a un docente que evalúa por número de folios entregados. Y es que hay que tener en cuenta que el consumo de tokens va ligado al consumo hídrico. El informe del Instituto Universitario de las Naciones Unidas informa de que para 2030 el consumo de agua asociado a la IA equivaldrá al de 1.300 millones de personas del África subsahariana. El coste ambiental real de la IA, agua, suelo, residuos electrónicos, se minusvalora sistemáticamente porque los análisis solo miran emisiones de carbono. Y las tres cosas no se mueven juntas. Bajar las emisiones puede disparar el gasto de agua. Usar IA de forma irresponsable es un problema pedagógico y físico, porque hay servidores, hay agua, hay calor, hay basura electrónica. Y nada de eso es virtual. Y luego está el Papa, el mago blanco que advierte de que la IA no tiene cuerpo, no madura en las relaciones humanas y no sabe lo que es el amor. Hasta ahí todo correcto. Lo que chirría es que Anthropic, mientras tanto, reúne a 15 pensadores cristianos para que les ayude a determinar cómo debe comportarse Claude. Javier Sampedro concluye que si lo que el Papa defiende es una regulación civil y democrática de la IA, podría haberlo dicho con más claridad. Meter a Dios por medio complica las cosas, entre otras razones, porque no todo el mundo está de acuerdo en lo que dice su Dios. Y en los sótanos del Pentágono, en cualquier caso, no leen encíclicas. Bueno, no leen nada. La escuela tiene aquí algo que decir y algo que hacer. No puede delegar esa responsabilidad en Silicon Valley ni en el Vaticano. La solución, educación con mayúscula y tilde en la O. Tomo potente. Con redacta con poder. Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Vamos llegando al fin de la temporada. Se acercan las vacaciones. Pero no puede faltar en nuestro programa don Jesús Rivas de Redacta.me, que viene a darnos su penúltima edupíldora sobre buen uso de la inteligencia artificial. Muy buena, Jesús. Hola, Luis. Cuando hablamos de inteligencia artificial en educación, solemos caer en la tentación de pensar que todos los países están viviendo el mismo proceso. Pero el informe de Coursera sobre IA en educación superior, elaborado a partir de más de 4.200 entrevistas realizadas a estudiantes y educadores, muestra algo muy interesante. La adopción de la IA es global, sí, pero la forma de interpretarla cambia mucho según el contexto. El informe analiza 5 países: India, México, Arabia Saudí, Reino Unido y Estados Unidos, y cada uno de ellos ofrece una lectura distinta sobre cómo se está integrando la IA en la universidad. Empecemos por India. El dato más significativo es que el 55% de los estudiantes indios cree que utilizar la IA en sus estudios les preparará mejor para el futuro laboral, frente al 39% de media global. Esto es importante porque en India la IA no se percibe solo como una herramienta para estudiar mejor, sino como una palanca directa de empleabilidad. La universidad aparece aquí conectada con el mercado laboral, con las competencias profesionales y con la necesidad de preparar a los estudiantes para un entorno de trabajo cada vez más automatizado. México ofrece una lectura diferente. Aunque el país muestra una percepción algo más escéptica sobre el impacto actual de la IA, el 78% de docentes y estudiantes cree que la IA mejorará significativamente la calidad de la educación en el futuro. Es decir, México no parece estar diciendo la IA ya ha transformado la educación, sino más bien todavía no estamos ahí, pero vemos claramente su potencial. Es una posición interesante, menos euforia en el presente, pero mucha expectativa sobre lo que puede venir. El caso de Arabia Saudí es quizás el más llamativo. El 91% de docentes y estudiantes tiene una visión positiva del impacto de la IA en la educación superior, el porcentaje más alto de todos los países analizados.
pero al mismo tiempo el 77% considera que sus instituciones no están preparadas para gestionarla. Esta combinación resume muy bien una de las grandes paradojas de la IA educativa: mucho entusiasmo, muchas expectativas, pero también una sensación clara de que las estructuras institucionales, las políticas y la formación todavía no van al mismo ritmo. Reino Unido representa casi el caso contrario. No es el país más entusiasta, el 77% valora positivamente la IA, por debajo de la media global. Sin embargo, destaca por tener el mayor porcentaje de universidades con una política formal sobre IA, un 30% frente al 26% global. La lectura aquí es distinta: menos entusiasmo, pero más gobernanza. Reino Unido parece avanzar de forma más prudente, más institucionalizada, intentando ordenar el uso de la IA antes de acelerar su adopción. Y llegamos así a Estados Unidos. El dato más relevante es que solo el 20% de sus universidades tiene una política formal sobre el uso de la IA, por debajo del 26% global. Es un dato llamativo porque hablamos de uno de los países donde nacen muchas de las grandes herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, esa fortaleza tecnológica no se traduce automáticamente en preparación institucional. Tener innovación no significa necesariamente tener gobernanza educativa. Si miramos los 5 países en conjunto, Luis, aparece una conclusión clara: la IA ya está dentro de la educación superior, pero cada sistema educativo está respondiendo de una manera distinta. India la vincula con la empleabilidad, México con la promesa de mejora futura, Arabia Saudí con entusiasmo, pero también con preocupación por la falta de preparación, Reino Unido con cautela y regulación, y Estados Unidos con innovación, pero con una brecha clara en políticas institucionales. La pregunta, por tanto, ya no es si la IA va a entrar en la educación. Ya ha entrado. La pregunta importante es cómo queremos integrarla: como una herramienta improvisada, utilizada de forma individual por estudiantes y docentes, o como una palanca estratégica para mejorar el aprendizaje, preparar mejor al alumnado y reforzar la calidad de las instituciones educativas. Porque el verdadero reto, Luis, no es adoptar inteligencia artificial. El verdadero reto es gobernarla, orientarla pedagógicamente y ponerla al servicio de una educación mejor. Hasta la semana que viene, Luis. Damos ya la entrada al último episodio de la temporada de La IA en Familia con Raúl Jiménez, que hoy nos cuenta cómo fue la experiencia que nos explicó en su último episodio con niños y niñas de 9 años, quienes quedaron impactados al ver a la inteligencia artificial crear un videojuego en minutos y corregir sus fichas escolares. Eso sí, con sorpresa incluida, porque falla, ¿verdad? En fin, queremos aprovechar esto para expresarle a Raúl, pues, nuestro más sincero agradecimiento por su participación durante toda esta temporada. Raúl, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir tantos consejos, por ayudarnos a entender la IA como una herramienta de apoyo familiar y por estar siempre, siempre, siempre dispuesto a colaborar con nuevos proyectos e ideas para el futuro. Ha sido un lujazo tenerte con nosotros. Pero bueno, que esto no se ha terminado, ni siquiera hemos empezado, así que no me enrollo más y mejor que empiece ya esta sección, ¿no? Muy buenas, Raúl. Hola Luis, ¿cómo estamos? Yo muy contento, ya estamos aquí de vuelta de la actividad que hicimos y que os compartimos en el último episodio de la IA en Familia. Y nada, quería compartiros rápidamente cómo fue la experiencia con los niños de 9 años, que la verdad es que fue muy positiva. Estaban todos los niños y niñas deseando que diéramos la clase. Nos dijeron los padres que estaban muy emocionados por ese día. Y lo primero que nos llamó mucho la atención fue que cuando le preguntamos, ¿no?, ¿cuánto habéis usado la inteligencia artificial? Todos, sin excepción, levantaron la mano. Y nos quedamos un poco porque pensábamos que sería la mitad de la clase a lo mejor. Pues no. Todos la habían usado, le habían hecho preguntas, básicamente. Y algunos lo habían visto de sus hermanos mayores, que también la estaban usando ya. Nos sorprendió que varios de ellos tenían cuenta en ChatGPT. Tenían correo electrónico con cuenta. Sin embargo, cuando les preguntamos si sabían lo que era el control parental, ninguno sabía lo que era. Entonces, bueno, le explicamos muy rápidamente porque tampoco era el objetivo de contárselo a ellos, pero que supiesen que podían conectar las cuentas con las de sus padres para que les pudiesen, bueno, pues echar una mano y demás, que supongo que no es lo que más le haría ilusión, pero bueno. Y
Nada, la verdad es que la sesión fue bastante bien. Estuvimos jugando, tuvimos algunas limitaciones, problemillas, porque claro, no teníamos dispositivos para todos los niños y por lo tanto no podían, los que no tenían cuenta, no nos pusimos a crear cuenta por no perder mucho tiempo, porque tampoco sabemos quién tenía correo electrónico. En el colegio le dan el correo electrónico el año que viene. Entonces, bueno, lo dejamos para el curso que viene. Y claro, eso tuvo algunas limitaciones con respecto a algunos de los ejercicios de generar imágenes, que tampoco es que les llamase, les pareció interesante, pero no fue lo que más les llamó la atención. Lo que más les gustó, creo yo, y lo que más les impactó, fue ver cómo les daba la inteligencia artificial nota al corregirles sus ejercicios, al hacerle una foto a las fichas que hacían en casa y les enseñaban los errores. Y también nos llamó mucho la atención su reacción cuando le enseñamos que se equivocaba, ¿no? Le enseñamos el ejemplo que os comentaba de corregir las sinalefas, ¿no? Las medidas de los versos. Y estuvimos un rato identificando errores que había cometido la inteligencia artificial y que varios de ellos, ¿no? En el mismo ejercicio, cuando contaba los versos, ¿no? Había metido la pata varias veces, ¿no? Y les dije y les explicamos, ¿no? Que había cositas que las hacía mal y yo creo que les quedó claro. Le expliqué, ¿no? Que antiguamente también había fallos como el de contar las manzanas, ¿no? Manzanas rojas, manzanas verdes, y que no era capaz de contar 4 manzanas rojas y te decía que había 5, ¿no? Para que viesen bueno, que también se equivoca, ¿no? En definitiva, que cada día irá un poquito mejor, pero que no. Yo creo que les quedó claro que es una herramienta y que es diferente la inteligencia que tiene, ¿no? Y que es muy útil. Luego surgieron otras preguntas, la verdad, que ya no tan relacionadas quizás con la inteligencia artificial, de cómo nos conectábamos los informáticos, ¿no? Con esos macroordenadores que le enseñábamos, donde se consumía la energía. La verdad es que yo creo que eso lo tenían muy interiorizado, ¿no? Y cuando les preguntábamos, le hacíamos preguntas en relación a cuánto pensaba que consumía, ¿no? Nos decían mucho lo de ¿no? Que quemaban mucho carbón, creo que era lo que decían algunos de ellos, ¿no? Y lo repetían varias veces, como que había mucho gasto energético. Y nada, luego hubo otra cosa, ¿no? Que no fue inesperada, que a través de las preguntas que nos hacían, ¿no? Porque nos preguntaban sobre, esto era una pregunta que me hacía también el profe, ¿no? Sobre el futuro de las profesiones, ¿no? Y de los estudios. Y salió en relación a eso, ¿no? Que cómo nos estaba afectando, y nosotros hablamos de cómo nos afectaba a los informáticos, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y en un momento dado nos preguntaban, pero entonces ¿se pueden hacer programas con inteligencia artificial? Y le hicimos una demostración en directo muy rápida. Dejamos el ordenador trabajando, abrimos una interfaz de desarrollo, le enseñamos, estos son los programas que usamos nosotros para programar. Y vamos a pedirle que nos haga un juego, ¿no? Y le pedimos muy rápidamente un jueguecito, seguimos dando la charla, y cuando volvimos, vieron el juego hecho, ¿no? Y ¡pum!, les explotó la cabeza a todos. Y ahí les dije, ¿no? Que ese había sido un juego muy aleatorio, y les conté el caso que le hice yo a uno de mis sobrinos de un juego tipo shooter, ¿no? O tipo Fortnite, de pegar disparos a mi sobrino, pero que estaba combinado con matemáticas. El objetivo era cada vez que una bala impactaba a un enemigo, el efecto que hacía la bala dependía de si resolvías bien una operación o no, ¿no? Una operación matemática de lo que tenías que practicar para el examen, ¿no? Entonces, un poco dejarles ver, que se quedaran como muy sorprendidos, ¿no? De ver ese tipo de aplicación de la inteligencia artificial para crear un juego, para estudiar. Y muchos empezaron a preguntarme, ¿y cómo se llama el programa, no? ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, veremos que a lo mejor si por ahí hay algo más que rascar en futuras ediciones, pero tiene pinta que bueno, algunos por lo menos sí que le llamó mucho la atención. Y ya está, al final yo creo que se fueron bastante contentos. En cierto modo yo luego me he dado cuenta de que mi hijo se llevó el mensaje de que tenían que usar la inteligencia artificial sí o sí, y le he dicho que tienen que usarla, que tienen que usarla bien. O sea que seguramente habrá que reforzar, porque se quedan con, no sé qué, seguro que más de uno se quedó con el mensaje que no era el que pretendíamos. Así que supongo que
Eso es, no sé si es inevitable o no, pero es una cosa a recordarnos y a recordarles. Y nada, pues eso, ya cerramos el curso. Para el año que viene haremos alguna cosita más. Y nada, Luis, con esto quería terminar y darte infinitas gracias por haberme dejado participar esta temporada en el podcast, ¿no?, de IA y Educación, que espero que, bueno, pues eventualmente podamos seguir haciendo colaboraciones. De cara al curso que viene tengo muchas ideas y muchos proyectos que he ido aparcando, así que espero poder ir colaborando a través de círculos de blog o de cualquier otra forma, y abierto y dispuesto siempre a hacer cosas con buena gente como vosotros. Y lo dicho, un abrazo muy grande a ti y a todas las personas que escuchan el podcast, y aquí estoy para lo que necesitéis. Venga, un abrazo y seguimos en contacto. Chao. Aquí llega el profesor enterado, mitad profe, mitad cuñado. Buen día, Luis. Se acerca el final del curso y aquí el profesor productivo se acaba de convertir en microinfluencer al superar los 10.000 seguidores en Instagram. Querida audiencia, como podéis ver, ha hecho su entrada en el ruedo el señor profesor productivo, don Guillermo Antón, que ha cogido carrerilla y no me ha dado tiempo ni a presentarlo. Lo dejo porque está que se sale. Y estáos atentos porque enseguida lo celebro con otro sorteo de un libro para que tengáis algo que leer estas vacaciones. Hoy se viene otro episodio con el profesor enterado, mitad profe, mitad cuñado, para que os explique con una cervecita en la mano algunos de esos conceptos que habéis escuchado últimamente, o no, que son curiosamente interesantes o que os ayudarán a entender cómo funciona el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial aplicadas a la educación. Empezamos con un concepto que suena a nombre de villano de película de ciencia ficción, pero que en realidad preocupa bastante a psicólogos, educadores y otra gente que estudia cómo aprendemos. Se llama el efecto Flynn inverso, con Y y dos Ns. Y para entenderlo tenemos que empezar por el efecto Flynn normal. Durante buena parte del siglo XX, ocurrió algo sorprendente. Generación tras generación, las puntuaciones medias en los test de inteligencia fueron aumentando en muchos países del mundo. Los jóvenes obtenían mejores resultados que sus padres y sus abuelos. A este fenómeno se conoce como el efecto Flynn, por el nombre del descubridor. Las explicaciones eran variadas: mejor alimentación, más años de escolarización, mejores condiciones sanitarias, acceso masivo a la educación y una sociedad cada vez más compleja que obligaba a pensar de forma más abstracta. Pero aquí nos va a llegar un giro del guión. Desde hace unas décadas algunos estudios han detectado que esa tendencia parece haberse frenado e incluso invertido en varios países desarrollados. Es decir, las puntuaciones medias ya no suben y en algunos casos bajan ligeramente. A eso se le ha llamado efecto Flynn inverso. Y claro, cuando alguien escucha esto enseguida piensa, ¿pero nos estamos volviendo gilipollas o qué? Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Pues no necesariamente. Lo primero que hay que recordar es que estos estudios miden el rendimiento en determinados tipos de pruebas, no toda la inteligencia humana. Y algunos investigadores incluso señalan que quizá estén cambiando ciertas habilidades concretas, como las matemáticas o el lenguaje, más que la inteligencia en sentido amplio. Además, nadie tiene claro cuál es la causa. Se han propuesto muchas explicaciones: cambios en hábitos de lectura, transformaciones educativas, envejecimiento de la población, especialización creciente en las habilidades o modificaciones en el entorno cultural y tecnológico. Los investigadores aún no tienen claro por qué se está produciendo este efecto Flynn inverso. Entre estas hipótesis nombradas también aparece la tecnología y, por supuesto, recientemente, la inteligencia artificial. Pero conviene ser prudentes, porque hoy por hoy no existe ningún consenso sobre cuál es la causa principal ni sobre el peso real de cada uno de estos factores. Desde el punto de vista educativo, quizá la cuestión más interesante no sea si somos más o menos inteligentes, sino cómo estamos cambiando las habilidades que utilizamos cada día y cuáles estamos dejando de practicar. Y esto es algo que seguiremos observando probablemente en los próximos años. Adelante con la ley de Coulthard. La inteligencia artificial le resume medio internet mundial. Pero después con
la experiencia. Separa la moda de la evidencia. La ley de Woodhart tiene una formulación muy sencilla. Cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. Suena un poco abstracto, así que vamos con un ejemplo educativo. Imaginemos que un centro educativo o un sistema educativo completo decide que la calidad de la enseñanza se va a medir únicamente por el porcentaje de aprobados. Al principio parece una idea razonable. Si aprueba más gente es que algo estamos haciendo bien, ¿no? Pero en cuanto ese indicador se convierte en el objetivo principal, empiezan los problemas, porque los profesores pueden sentirse presionados para poner exámenes más fáciles, o los estudiantes pueden dejar de aprender y centrarse solamente en memorizar lo justo para sacar buenas notas en esos exámenes. Y el centro educativo o el sistema educativo completo puede acabar consiguiendo más aprobados, pero no necesariamente un mejor aprendizaje. ¿Verdad que todo lo entendemos? ¿A que sí? La medida sigue mejorando, pero ya no refleja la realidad. Y esto es exactamente lo que está describiendo la ley de Woodhart. Este fenómeno aparece por todas partes. Si a un investigador le evalúan solamente por el número de artículos publicados, intentará publicar más artículos, aunque sean de peor calidad. Si a una empresa de atención al cliente la evalúan solo por el número de llamadas atendidas, intentará atender más llamadas sin importar la calidad de la atención. Y esta ley de Woodhart la podemos conectar con la educación y con la IA, por supuesto, que para eso somos profes enterados. Si una IA puede realizar con facilidad determinadas tareas que antes utilizábamos para evaluar a los estudiantes, el problema tal vez no sea la IA, sino que seguimos midiendo cosas que ya no están reflejando realmente el aprendizaje de los estudiantes. Si le pedimos a un estudiante un trabajo que puede generarse con IA en 2 minutos, ¿estamos evaluando lo que sabe el estudiante sobre el tema o su habilidad para utilizar una herramienta de IA que realice esa actividad por él? Esta ley de Woodhart nos recuerda que deberíamos revisar constantemente nuestros sistemas de evaluación. Cuando una actividad deja de ser una buena evidencia del aprendizaje, necesitamos buscar otras formas de observar el proceso, el razonamiento, la aplicación práctica o la capacidad de explicarlo y defenderlo con sus propias palabras. En otras palabras, la llegada de la IA no solo nos obliga a cambiar cómo enseñamos e incluir esta tecnología, sino también a replantearnos cómo comprobamos que los estudiantes están realmente aprendiendo algo. Y esto, como sabéis, no es nada fácil. Mitad ciencia, mitad bar. Y siempre algo que comentar. Llega el profesor enterado. Mitad profe, mitad cuñado. Vamos ahora con una palabra inglesa que es el context rot, que viene a describir como el contexto podrido. El context rot, que podríamos traducir como deterioro del contexto, es un fenómeno que se ha empezado a estudiar en los últimos años y que describe cómo el rendimiento de los modelos de IA puede empeorar a medida que la conversación se hace cada vez más larga y acumula más información. A primera vista parece extraño. Los modelos actuales presumen de ventanas de contexto cada vez más grandes, miles, decenas de miles o incluso cientos de miles de palabras o de tokens. Así que uno puede pensar, si toda la información sigue dentro del chat, el modelo debería funcionar mejor que antes, ¿no? Si toda la información sigue dentro del mismo chat, el modelo debería dar mejores respuestas cada vez. Pero esto no siempre ocurre así, porque a medida que el contexto crece, los modelos pueden empezar a poder perder detalles importantes, confundir instrucciones, dar demasiado peso a información antigua o simplemente prestar menos atención a los elementos realmente relevantes. Y hay otro problema menos evidente. En una conversación larga no solamente se acumula información útil, sino que se acumulan errores. Si el modelo interpreta mal algo al principio, o si nosotros le damos datos incorrectos, o aparecen respuestas equivocadas a lo largo del proceso, todo este material se mantiene dentro del contexto y puede seguir influyendo en respuestas posteriores, haciéndolas peores. De hecho, investigaciones recientes muestran que la presencia de estos errores previos puede arrastrar el modelo hasta nuevos errores que sean similares. Y esto tiene una derivada práctica educativa interesante. Imaginemos que estamos corrigiendo actividades o exámenes con ayudas de la IA. Y antes de seguir, os recordamos el aspecto ético de que si vas a poner en práctica esto de corregir tareas o exámenes, deberías anonimizar estos documentos previamente para no introducir ningún dato personal de tus estudiantes en ningún modelo de IA. Bueno, volvemos a la corrección de una tarea. El primer estudiante comete algunos errores conceptuales, el segundo comete otro, y el tercero también, por supuesto, tal y como está el nivel. Si seguimos utilizando el mismo chat durante mucho tiempo, estos errores pasan a formar parte del contexto que el modelo sigue utilizando para trabajar y corregir las siguientes tareas. No significa que necesariamente vaya a equivocarse, pero estamos introduciendo ruido y posibles interferencias en esta conversación.
Por eso, una recomendación sencilla para muchos casos es cerrar el chat y empezar uno nuevo cada cierto tiempo, especialmente cuando cambiamos de tarea o cuando hemos acumulado muchas interacciones. En el caso de la corrección, hay que empezar un chat nuevo para cada estudiante, para que el contexto sea el nuevo y el mismo para cada uno y no haya este deterioro. A veces pensamos que la mejor estrategia consiste en preservar todo el historial, todo lo que sea posible, pero en estos casos ocurre justo lo contrario. Un contexto limpio va a funcionar mejor que un contexto gigantesco, pero lleno de información irrelevante, instrucciones antiguas o errores acumulados. Cerramos con los luditas. Hoy llamamos ludita a cualquier persona que rechaza una nueva tecnología, pero la historia real es bastante más interesante. El nombre procede de Ned Ludd, un personaje que probablemente fue real, aunque algunos historiadores creen que forma parte de la leyenda popular. Según la historia, era un joven trabajador inglés que, a finales del siglo XVIII, rompió varios telares mecánicos tras un conflicto laboral. Décadas después, cuando comenzaron las protestas contra la mecanización industrial, muchos trabajadores empezaron a firmar sus cartas y proclamas con nombres como Capitán Ludd, General Ludd o Rey Ludd. Así nació el movimiento ludita. Los luditas fueron principalmente trabajadores textiles ingleses, que entre 1811 y 1816 se opusieron a la introducción de determinadas máquinas durante la Revolución Industrial. En ocasiones llegaron incluso a destruirlas. Normalmente se cuenta la historia como si fueran personas que odiaban la tecnología porque sí, pero la realidad es un poco diferente, porque muchos de ellos eran trabajadores cualificados que veían cómo las nuevas máquinas permitían producir más barato, reducían los salarios y amenazaban su modo de vida. Su protesta no era tanto contra la tecnología en sí como contra las consecuencias económicas y sociales que esta tecnología estaba teniendo. Y 200 años después nos encontramos con un debate muy parecido alrededor de la inteligencia artificial, porque igual que ocurrió con los luditas, nadie sabe con certeza cómo será el futuro del trabajo. Hay quienes creen que la IA aumentará enormemente nuestra productividad, permitirá crear nuevas profesiones y generará cientos o miles de oportunidades que hoy ni siquiera somos capaces de imaginar. Pero también hay otro grupo que piensa que esta vez el impacto va a ser mucho mayor, la hostia va a ser bien gorda y una parte importante de los empleos actuales acabará siendo realizada por sistemas de inteligencia artificial en sus muchas formas. Y es que ambas visiones están encontrando argumentos muy razonables para defender sus posturas. Lo que nadie sabe es una respuesta definitiva. Desde el punto de vista educativo, esta incertidumbre plantea un desafío importante, porque si un estudiante escucha constantemente que la IA va a hacer mejor que él gran parte de los trabajos del futuro, es fácil que aparezcan preguntas incómodas. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué aprender determinadas habilidades si las va a hacer todas la IA? Y esta posible pérdida de motivación puede convertirse en un problema tan importante como la propia tecnología que está entrando. La educación ha funcionado siempre con una promesa implícita. Aprender hoy te va a ayudar en el futuro. Y no solamente te va a ayudar en el trabajo, que es una parte importante en nuestra sociedad, ya lo hemos debatido en algún momento, sino también que te va a hacer mejor como persona en el futuro. La educación te ayuda a cambiar y a mejorar. El problema es que cuando hablamos de IA, este mañana resulta muy difícil de imaginar. La cuestión sobre la que tenemos que empezar a reflexionar es si seremos capaces de preparar como docentes a nuestros estudiantes para un futuro laboral tan incierto que todavía nadie puede describir con precisión. Y si alguien nos da una respuesta totalmente segura sobre lo que ocurrirá dentro de 20 años, probablemente no sea un experto en inteligencia artificial, sino que se autoproclame como un adivino y se equivoque, o que sea un microinfluencer que quiera venderte su curso, como por ejemplo el mío de Notebook LM para profesores, a la venta en Udemy, con precios especiales de promoción. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, y cerramos hoy con el profe enterado. Si quieres que le demos alguna vuelta a algún concepto que le has escuchado al profe enterado de tu claustro, nos lo envías y te lo contamos con nuestra visión irónica y cargada de sabiduría. Muchas gracias, Guillermo. Ese profesor enterado tiene poco de cuñado, la verdad. De nuevo, muchas gracias por tu, ya no píldoras, sino megapíldoras de sabiduría. Y nada, nos vemos ya el próximo episodio, que la temporada se termina. Descansa y ponte en la sombra, que la cosa está que arde. Hasta la semana que viene. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio.
algoritmo y reflexión. Te monta una conversación. Ahí se va el profesor enterado. Mitad profe, mitad cuñado. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Esto se acaba, nos vamos con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... ¿Es posible que exista algo sagrado para los reconocidos agnósticos? Sí. La inteligencia del individuo. En una mente infantil que es capaz de aprenderse la tabla de multiplicar, hay más santidad que en todos sus gritos de amén, de bendito sea y de hosana. Una idea es un monumento muy superior a una catedral. Y los progresos en los conocimientos del hombre es un milagro mayor que el de convertir a los diablos en serpientes o el de separar las aguas. Pero veamos, ¿hemos de renunciar a todo progreso porque el señor Brady nos atemoriza con una fábula? Caballeros, el progreso nunca ha sido una ganga, hay que pagar por él. A veces me imagino a un hombre sentado detrás de un mostrador diciendo, de acuerdo, le concedo a usted el teléfono, pero perderá su intimidad y el encanto de la distancia. Se trataba de La herencia del viento, dirigida por Stanley Kramer en Sí, 1960. Parece que fue ayer, ¿verdad? El ganador de esta semana es Federico Marco, de Toledo, que se va a llegar a casa el libro Notebook LM para profesores, de Guillermo Antón. Enhorabuena, Federico. Y para esta semana... Se conoce a los ganadores en la línea de salida. A los ganadores y a los perdedores. ¿Quién hubiera apostado por ti? Yo lo hubiera apostado todo por ti. Lo habrías perdido. ¿Qué has hecho todos estos años? Acostarme pronto. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal uno de estos dos libros, ChatGPT para profesores o Notebook LM para profesores, los dos de Guillermo Antón. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en el canal de YouTube. Recordad que cuando hace tanto calor como hoy, hay quien mete la ropa interior en la nevera. Homenaje a Marilyn. Moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós.
This is no time to smoke, wait and drink. Don't smoke, don't laugh, don't cry. This is the time to gotta walk. Ten, 6, 7. This is no time for celebration. This is no time for solid black. This is no time for introspection. The future is ahead. This is no time for vulnerability. This is no time for political fear. This is no time for action. With your winning spirit, that is the time. This is time. This is time. Cause there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. There is